Hola, soy Paulina Feltrín. Y yo, Valeria Benavides. Sentirnos bien se ha vuelto súper complicado, así que aquí estamos nosotras para hacértelo fácil. Te invitamos a escuchar Ajá, el podcast en el que compartimos nuestros propios tips para vivir sanas y plenas, mientras platicamos con las personalidades más relevantes en temas de salud y bienestar, quienes ofrecen consejos prácticos, recomendaciones sencillas y herramientas revolucionarias para inspirarte a encontrar respuestas. Decir ajá es que nos caiga el 20. Te esperamos todos los martes. Y descubre tus ajá moments con nosotras. Hola Gabo, bienvenido a Ajá Moment Podcast. Qué gusto tenerte con nosotras. Hola Pau, ¿cómo estás? Gracias Muy bien. por invitarme. Pues emocionadas, sentimos que esta va a ser una plática bastante bonita y siempre para empezar nos gusta conocer un poco más a nuestro invitado, ¿no? Entonces sabemos que eres ingeniero, que eres músico, ahora un gran promotor del bienestar a través de la respiración, pero platícanos antes de que entremos de lleno en el tema, ¿qué pasó en tu vida que te iniciaste en este camino? Fue una como cascada de cosas que se fueron desencadenando, pero todo lo detona un trastorno, o eso fue lo que dijeron, un trastorno generalizado de ansiedad, llámale así. Lo detona no un sentimiento de ansiedad, sino unas sensaciones corporales que me estaban, limitando en todos los aspectos de la vida fuerte. Dolores, sensaciones súper raras, cosas en los ojos, cosas en los oídos, sistema digestivo, cabeza, miles. Y fui con miles de doctores y me hicieron todos los estudios y no tenía nada y no tenía nada. Y en mi cabeza eso era peor. O sea, en vez de decir, pues qué bueno que no tengo nada, era como, no, este güey no está, no. O sea, si me hizo una endoscopía, entonces era del hígado, no del estómago. Y así me la llevé años. Hasta que decidí que o me medicaba o me mataba, porque ya era insostenible vivir así. O sea, en ese entonces no tenía muchas responsabilidades porque esto empezó cuando yo era muy chavo. Entonces, de pasarla bien en la vida y dedicarme a tocar batería, pasé a vivir con una angustia terrible y pensar que me iba a morir todos los días y que todo el mundo me dijera que estaba loco. Yo creo que esa era la parte más difícil, no necesariamente cómo me sentía, sino que la gente decía, pues ya, relájate, estás loco, estás exagerando, no tienes nada. Y era como, me siento fatal, de verdad me siento fatal. Sentía que me iba a desmayar todo el tiempo, flechazos aquí, hormigueos allá, cosas muy, muy raras. Y me mediqué y en efecto se me quitaron las sensaciones corporales, pero por alguna extraña razón, en el momento en que me empiezo a medicar, me empiezo a hacer como adicto al alcohol y a sustancias y a la fiesta. Y me fui por ahí, al mismo tiempo que construí un negocio que fue bastante exitoso en su momento. Entonces, estaba empoderado yo por cosas que no deberían empoderarte, como lo material y como el éxito material. Y me iba muy bien, pero al mismo tiempo era un animal de la fiesta y esa combinación no se la recomiendo a nadie. Y era insostenible mi vida, me la pasaba borracho, me la pasaba sin atenderme a mí, a verme a mí. O sea, mi vida y mi mundo era cuánto ganas, qué coche manejas, cómo te vistes. Vamos a chupar aquí, vamos a chupar allá. Y en ese momento me acababa de casar. Y yo adentro de mí sabía que algo no iba a acabar bien. O sea, decía, algo no está bien conmigo, pero pues me vale, voy a seguir así. Y dicho y hecho, se me juntó el divorcio con la quiebra de mi negocio y en el transcurso de 3, 4 meses perdí absolutamente todo. Y de repente me quedé solo y fue un momento muy oscuro en mi vida porque pues, las adicciones se volvieron muchísimo peor. No veía por dónde, no sé, yo ya había dado por hecho que esa era mi vida, ¿no? Sí, soy alcohólico y qué, ¿no? Y soy junkie, que ya lo había dado por hecho. Y sin querer llegué a un taller de WIM y pasó algo muy raro ahí, que empiezo a respirar y en 30 segundos empiezan a salir las sensaciones que yo llevaba 6, 7 años durmiendo. Y pues obviamente me espanté.
me espanté, me tranquilizaron ahí, me metí al hielo, o sea, mi cabeza estaba todo el tiempo en lo que acababa de pasar, o sea, en el hielo me metí así como un robot y salí y todo bien. Y ese día me acuerdo que literalmente, para mí era raro no salir a chupar un día, ¿eh? Y ese día me quedé sentado pensando en qué acaba de pasar. ¿Cómo es posible lo que acaba de pasar? O sea, cómo respirando, de cierta forma, esto pudo sobrepasar el efecto de una medicina que me estaba dando el psiquiatra. Y eso me llevó a un mundo completamente diferente de cómo yo veía la ansiedad, la vida, mi vida. Y ese fue como un parteaguas muy fuerte en mi vida, en donde empezaron a cambiar cosas que no fue inmediato, no fue rápido, pero empecé a respirar y empecé a tener disciplina en la respiración, porque cada que respiraba eran unos llantos brutales y no entendía qué estaba pasando, solamente lloraba, pero como media hora o más y de repente me quedaba dormido así de agotamiento, de que está sacando muchísimo y yo no entendía qué estaba pasando. Y así me la llevé, todavía seguía tomando y consumiendo otras cosas en ese momento, pero así me la llevé varios meses. Lo primero que hice fue dejar de tomar las pastillas de la ansiedad y me lo aventé respirando, porque siempre hay un rebote cuando dejas las pastillas. Obviamente las dejé con ayuda, o sea, aquí sí hago un disclaimer de que nadie nunca deje ese tipo de medicamentos por sí solos. Ni siquiera estoy en contra de los medicamentos, creo que te pueden salvar la vida en muchas ocasiones, pero por alguna razón decidí que no, que ya no quería más eso en mi vida. Y como 9 meses después de estar así practicando, empecé a tomar decisiones que nunca pensé tomar de la nada. O sea, un día desperté crudo, obviamente, y dije, me empezaron a caer veintes de todo lo que había hecho en mi vida y de los actos malos que había hecho para mí y para los demás. Y me empezó a dar mucho coraje y le agarré mucho odio al alcohol y desde ese momento no volví a tomar hasta la fecha. O sea, como que dije, ya no quiero esta porquería en mi vida y se acabó. Y después me fue pasando lo mismo con gente, con comida, con diferentes cosas. O sea, como que empecé a tomar decisiones diferentes y me gusta decirlo como que se me fue alineando mi vida, ¿no? Y fue un proceso muy difícil porque no tenía nada en ese momento, absolutamente nada, pero se fue alineando todo como para volver a salir del oscuro con otra perspectiva, con otra mentalidad y con otras ganas de vivir, ¿no? Porque eso era también lo más importante. Yo pienso que, o sea, porque lo primero que dije fue, si esto me ayudó a mí, yo conocía y conozco mucha gente que tiene problemas de adicciones. Si esto me ayudó a mí, pues le puede ayudar a muchísima gente. Y ahí me empecé a dar cuenta, porque todo el mundo dice, no, es que si chupas así es que te estás fugando de algo, ¿no? Y yo les digo, no, güey, claro que no. Y no es que te estás fugando, pero es que no estás alineado en mente, cuerpo y alma o espíritu, como quieras llamarlo. Y pues obviamente cuando no estás contigo en el momento presente, pues es porque no quieres estar contigo en el momento presente, ¿no? Y la respiración te obliga y es como un ancla de en ese momento estar aterrizado contigo mismo. Y yo sí creo que se me fue alineando mi mente, cuerpo y espíritu y mi vida empezó a cambiar para bien. Y empecé a compartir eso de respiración y a dar talleres. Me empecé a clavar muchísimo. Yo leo muchísimo, entonces lo último que me quedaba de lana era en libros y cursos aquí, cursos allá. Me certifiqué donde pude, estudié por mi cuenta muchísimas cosas y pues una cosa llegó a la otra y sin querer acabé en este camino de lo que se conoce como breathwork y ahí estoy. O sea, yo si me digo a mí mismo de hace 7 años lo que hago hoy en día, probablemente me hubiera reído muy fuerte de mí mismo.
Así nos pasa. Sí. Oye, Y Gabo, pues está así es como increíble. llegué. Está increíble porque vienes de un momento de tu vida en el que no encuentras respuestas, ni siquiera sabemos si las estabas realmente buscando, ¿no? Es como esta parte que dices de no querer sentir la incomodidad y anestesiarte, pues primero con medicamentos porque no encuentras la respuesta, no encuentras la manera y después anestesiarte con alcohol y con todo lo que se te atraviesa justo para no sentir. Y creo que hay una cosa súper importante que compartes de tu proceso, que es que en el momento en el que te conectas con el presente, respirando, que es a lo que te obliga justamente el hacer conciencia de tu respiración, se te prende la sensación, se te prende el sentir y nos compartes esto de horas de llorar, horas de limpiar, horas de sentir lo que a lo mejor tenías ahí súper anestesiado. Y suena casi como mágico. Es como, Sí, neta, o sea, ¿cómo de verdad haciendo ejercicios de respiración tenemos la capacidad de sanar física, emocional y mentalmente? sí, ¿Cómo? sí suena ¿Por? mágico y hay técnicas que definitivamente en una sesión dices, wow, algo pasó, pero tampoco es magia. O sea, you need to do the work, necesitas ser constante en lo que haces y seguir y seguir y seguir y empezar a conocerte porque en el fondo va por ahí. Y ahorita que dices que a lo mejor cuando somos adictos o la gente es adicta y no busca ayuda, yo creo que es al revés. Ellos están buscando ayuda a través de las sustancias porque esa es la única forma de autorregulación que conocen. Solamente que nadie se los dice así. Les dicen que están enfermos, les dicen que son débiles, etcétera, etcétera. Pero es lo opuesto, no son débiles, o sea, es gente increíblemente sensible y es gente que no tiene herramientas para regularse. Y de hecho, ni siquiera o sea, también los no adictos no tienen herramientas. Como sociedad, la gente en la mañana se regula para arriba con café y se regula para abajo en la noche con alcohol. Y es normal, ¿no? Mientras no estés borracho, entonces no tienes broncas de alcohol. Pero tener que echarte algo en la noche para bajarte o downregulate yourself es un problema. Creo que le acabas de dar un punto que me parece importantísimo, que es no tenemos herramientas para manejar nuestras emociones. No tenemos herramientas para volvernos resilientes, ¿no? Es una palabra que se volvió sumamente famosa en la pandemia, que nadie sabía qué era y hasta la fecha hay muchos que se usan sin saber cómo ni para qué. Y creo que nos platiques más de cómo fue tu experiencia y cómo es este tema de la disciplina. Porque si bien entraste por Wim, que se ha vuelto súper famoso porque todo el mundo quiere tomarse la foto en el hielo y cree que con eso ya estás elevado y en otro momento, realmente a mí lo que me fascina de esta disciplina es el tema mental, en que justamente necesitas poner todo tu empeño y toda tu devoción en querer hacer un cambio, ¿no? Platicamos qué es esto de la constancia y cómo es que la disciplina te coloca en otro estado mental, porque creo que uno de los grandes beneficios que tiene la respiración, además de conectarte en el ahora, es que hace un switch, o sea, de estar en simpático, alterado todo el tiempo, inmediatamente te regresa a ti y es ahí donde creo yo que salen tus emociones, pero también previo a este episodio platicando, Gabo, me decías que puede pasar lo contrario, puedes estar al revés, puedes estar en parasimpático y lo que necesitas con la respiración es justamente activarte. Entonces, ¿cómo funciona esto de autorregularnos a través de la respiración? Uf, es que ahorita preguntaste muchas cosas que a lo mejor nos lleva 2 horas contestarlas, pero a ver, empecemos. Sí, Wim Hof, el método de Wim Hof es yo creo que la técnica de respiración más popular que existe. O sea, gracias a Wim, muchísimas personas hemos acabado en el mundo de la respiración y muchísimas personas se meten al hielo. La verdad es que sí, como tú dijiste, la gente asocia el hielo con Wim Hof, van al taller esperando que sea un taller del hielo y todo lo relacionan al hielo, ¿no? O sea, el otro día me mandó un cuate una foto de que está en Acapulco en Semana Santa y hay 80 tinitas azules en la playa, ¿no? Entonces ya todo el mundo se mete al hielo y está padre. Qué bien que se metan al hielo. Pero
para mí Wim Hof es una técnica de respiración y uno de los pilares del método es el hielo, ¿no? Pero la respiración de Wim es muy, muy poderosa por varios componentes. Ahorita te los explico, pero estás hablando de cómo es la autorregulación en el sistema nervioso. Cuando yo empecé a estudiar el tema de respiración, yo no tenía idea lo que era sistema nervioso, o sea, sí sabía desde un punto de vista muy superficial lo que era el sistema nervioso, pero yo no tenía idea la relación que existía entre sistema nervioso, estado mental y respiración. ¿Ok? De hecho, creo que fue en el libro de uno de los libros de Patrick McKeown, si no es que fue en Oxygen Advantage, que ahí sí tuve como un buen aha moment, ¿no? Donde dije, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que nadie me haya explicado esto después de haber pasado por doctores y psiquiatras y que nadie me haya dicho, oye, güey, tienes un desbalance del sistema nervioso? ¿Cómo? O sea, ¿cómo es que yo comprando un libro de respiración, alguien que no conozco me está explicando cuál ha sido mi problema de los últimos 15 años, 13 años? Y ahí fue cuando yo dije, órale, o sea, ¿cómo es posible, no? O sea, el sistema nervioso se encarga de regular absolutamente todo. Es lo que se encarga de que vivas y de que percibas la vida como tú la percibes. Es lo que mueve los impulsos de los sentidos a tu cerebro y viceversa. Y es también lo que controla cosas que tú no controlas conscientemente, ¿no? La digestión, la presión arterial, entre muchísimas otras, incluyendo la respiración. Pero la respiración también es lo que se llama de la parte somática, que es lo que tú puedes controlar. Entonces, la respiración es lo único, junto con el parpadeo, que puede ser automático y puede ser autónomo, ¿ok? Y eso yo digo que no es un accidente de la naturaleza, porque en la naturaleza no hay accidentes. Entonces, la naturaleza, o como quieras llamarlo, está dejando una ventana abierta entre la respiración y la regulación del sistema nervioso. La forma en cómo respiras va a influenciar directamente el sistema nervioso, ¿no? La forma más fácil o sea, para que te des una idea, es la inhalación generalmente estimula y la exhalación generalmente relaja, ¿no? Por ejemplo, si tú te espantas, ¿qué haces? Inhalas, guardas el aire, inhalas, ¿no? Se queda adentro. Sí. Y si te relajas, si llegas de un día de súper estresado y te acuestas, ¿qué haces? Ah, Exhalas. Entonces, de entrada ese es el principio, ¿ok? Ya de ahí existen miles de cosas milimétricas que le mueves y modificas todo. Pero ya de entrada ahí te das cuenta de cómo vas regulando. Ahora, el sistema nervioso y un sistema nervioso óptimo, sano, es un sistema nervioso que está oscilando entre ambas partes, activa o pasiva, simpático o parasimpático, simpaticotonía, vagotonía, llámale como quieras, ¿ok? Pero un sistema nervioso sano es un sistema nervioso que todo el tiempo está oscilando entre ambos. No es que uno es bueno, no es que uno es malo, ¿ok? Y como sociedad, estamos generalmente atorados en alguno de los dos. Yo no sé si la mayoría está en simpático o la mayoría está en parasimpático, pero definitivamente estamos atorados en los dos, ¿ok? Por ejemplo, estar atorado en simpático es estar atorado en un estado de alerta, en un estado de que algo malo va a pasar, en un estado ansioso, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando estás ansioso vives aprensivo de que algo malo te va a pasar en ese momento. Y los estímulos para ponerte en ese estado pueden ser externos o en mi caso pueden ser internos. ¿Ok? O sea, la gente que es demasiado aprensiva y ansiosa, hay veces que puedes escuchar tus órganos y el corazón y te espanta. Y hay gente que no tiene la capacidad de escuchar el ritmo cardíaco, por ejemplo. Hay gente que trabaja mucho tiempo para eso y luego hay gente que tiene esas capacidades sin querer, que no sabemos si es bueno o malo y te ponen en un estado de me voy a morir en cualquier momento, llévame al hospital, ¿no? Entonces, ahí puedes estar atorado. Enojo, toda la carga, todo lo que te pone y que estás sobreestimulado, generalmente va en la parte simpática.
Y la parte parasimpática es al revés. Es la parte donde estás completamente hacia abajo. O sea, gente que vive apagada y que seguramente conoces gente que dices, no, es que es muy flat, ¿no? Gente que no tiene chispa o como quieras llamarlo, depresiones que no te puedes parar de la cama. Ese es el otro lado. Y estar atorado en alguno de los dos no es bueno. La resiliencia, en mi punto de vista, es construir ese balance o ese, no es balance, pero ese como armonía de los dos sistemas, lo que en experiencia somática llaman el penduleo o la pendulación de ambos. Para mí la resiliencia es volver a lograr esa armonía que existe entre ambas partes del sistema nervioso. Y depende cómo estés, depende del abordaje que tienes que dar, porque puede ser con estresores o puede ser con relajantes. Y eso ya depende de cada persona. Y no es de que, lo vi en internet, eso me va a funcionar. Es, lo vi en internet, voy a probar. Pero si no sé que eso me está funcionando, no tengo idea de qué estoy haciendo. Y eso también pasa muchísimo. Y no culpo a nadie. Voy a decir dos cosas. Una, Dime más haciendo referencia a esto, es un poco lo que pasa con la tina de hielos o la exposición al hielo, ¿no? No es resistirme al hielo. Al final del día tengo que fluir y tengo que estar en un ambiente estresado, pero en calma, ¿no? Y es ahí donde empiezo a generar esta regulación de la que hablas. Y esto último que decías de cómo podemos, ¿no?, tener este acceso y qué vamos a recomendar, ¿no? Y creo que eso es una de las grandes cosas que me gusta de ti, Gabo, que no te clavas con un método, sino que estás consciente que depende de qué momento en la vida está esa persona, es el método que le va a funcionar. Platícanos un poco de estas técnicas o cómo pudiéramos diferenciarlo. Es que hay muchísimas técnicas. O sea, imagínate que el mundo de breathwork, velo como si fuera una línea horizontal y de un lado tienes lo más cuantitativo, lo que puedes medir, lo más básico, y del otro lado, opuesto, tienes cosas ya más trascendentales como lo trópico y como ya cosas muy, muy profundas. Y pues, la gente puede estar en cualquiera de estas cosas dependiendo lo que ellos necesiten. Yo siempre recomiendo que empieza de aquí, empieza a reentrenar tu respiración, empieza a conocer tu respiración y ya luego te saltas. Pero estamos acostumbrados a inmediatez y a que todo lo queremos en friega y queremos resultados para mañana y me quiero hacer millonario en 24 horas y me quiero sentir bien en 5 horas y estamos acostumbrados a eso. Y si nos saltamos los pasos, a lo mejor los resultados no van a ser iguales. No estoy diciendo que no van a servir, pero no les sacarías el provecho que podrías sacarles, ¿no? Yo a lo largo de mi vida he estado días aferrado a una sola técnica y luego, no sé, meses o semanas, y luego de ahí me paso a otra técnica que es completamente lo opuesto y he aprendido a qué usar dependiendo cómo estoy en mi día. O sea, soy instructor de Wim Hof desde hace tiempo ya y no practico diario yo la respiración de Wim Hof, pero sí le recomiendo a la gente hacerlo diario al principio. ¿Por qué? Porque es tan padre esa técnica que sí te enamora de la respiración, ¿sabes? Siempre y cuando vayas con algún buen maestro que te dé ese gusto, ese asombro por la respiración. Eso es bien importante también. Entonces, las técnicas en sí no importan si no sabes para qué las quieres. El paso 1 no es aprenderte la técnica. El paso 1 es reconocer cómo estás por dentro. Ese es el paso 1. ¿Qué te lo da? La respiración definitivamente te lo da. Pero darte una pausa para conocerte y cómo estás por dentro no tiene nada que ver con la respiración, aunque por consecuencia vas a respirar más lento, pero sí te lo va a dar, ¿no? Para mí ese es el paso 1. Si tú no tienes la capacidad de introspección, así se le llama, ¿de qué te sirve estar practicando? Es como tomarte, y a mí me pasó, por eso voy a dar este ejemplo, de, estos 80 suplementos están de moda, dineral en Amazon, suplementos, y luego no tienes idea si te están sirviendo o no. Y dices, espérate, ¿qué estoy haciendo? No sé por qué. ¿Quién te lo recomendó? Te preguntan un día, no, pues lo vi. Y nos pasa con todo. Entonces,
hasta no tener una buena capacidad de introspección, ¿para qué le pruebas a todas las técnicas? Te vas a aburrir, no van a tener el profundo impacto que podrían tener, ¿no? Y por eso digo que breathwork es un tema súper sencillo, pero increíblemente complejo. Es que requiere de este compromiso, como dices, de voltearte a ver y entender en qué lugar estás. Y ahorita me acordé de cómo a veces la respiración en yoga, que viste que hay varias técnicas de pranayama y demás, hay veces en que de verdad no puedo, o sea, no logro entrar en ese mood. Sí pude hacer el ejercicio, las asanas y todo el rollo, pero no puedo. Y digo, hay algo en mí que me tiene en un lugar de ansiedad en el que no estoy pudiendo entrar con esta respiración, ¿no? Entonces, qué importante es esto que dices de entender en qué lugar estamos. Pero me quiero regresar a algo básico que desde hace rato te quiero preguntar, porque estamos hablando de técnicas, estamos hablando de disciplina, estamos hablando de cómo puede esto cambiar nuestra salud, pero hay algo que sigo sin entender, que es cómo es posible que siendo una actividad natural del ser humano, el respirar, algo que no tendríamos ni por qué pensar, desaprendimos. ¿Qué pasó en nuestra vida, Gabo? Que algo que es bastante innato a nuestra naturaleza, como es así, nacemos sabiendo respirar, ¿por qué perdimos esa capacidad? ¿Qué pasa con el hombre moderno? ¿Qué pasó que ahora resulta que tenemos que regresar a hacer esta conciencia? Yo no creo que se haya perdido. O sea, hay muchas culturas, sobre todo orientales, que nunca han dejado de trabajar con la respiración y de practicar ejercicios de respiración. Yo creo que no es tanto el desconectarnos de la respiración, sino desconectarnos. Punto final. De Con nosotros nosotros mismos. mismos, ya. Sobre todo la sociedad occidental. O sea, todo es de aquí para afuera. Todo. Y, y te das cuenta porque todo mundo al final de sus vidas o en alguna o en crisis o algo, ahora quiero todo para adentro, ¿no? Porque, o sea, nadie nos enseña esa parte. O sea, nos enseñan y ni siquiera nos enseñan bien cómo sobrevivir y defenderte en el mundo, pero te enseñan puras cosas que van de aquí para afuera. O sea, hay muchísimo empeño en enseñarte álgebra y no en enseñarte a respirar para cambiar o modificar tu estado. ¿Por qué se ha perdido? No lo sé. Lo que sí es un hecho es que a lo largo de la historia ha habido interés en la respiración y después se pierde. Y luego otra vez y después se pierde. ¿Por qué? No sé. Yo podría decir que a lo mejor a veces es demasiado bueno para ser verdad, ¿no? Número uno. Número dos, y lo que voy a decir no quiero que suene como que estoy hablando mal, pero muchos profesionales de la salud son increíblemente cerrados en su forma de pensar y en su forma de ampliar sus posibilidades a cosas que pueden complementarles a ellos y viceversa, y a lo mejor no hay cabida para eso. Y tres, estamos en un mundo donde si no está avalado científicamente, no te tomo en serio. Y para hacer un estudio científico te lleva tiempo, te lleva lana y es un problema. Y no nada más ya lo tienes eso, ahora lo tienes que mandar a peer review, donde necesitas juntarse 20 cuates pro bono para verificar que esto, y eso ya perdiste 5 o 7 años de algo que si a ti te funciona, pues ¿para qué quieres validez, no? Y ojo, no te estoy hablando de algo inventado, un efecto placebo. O sea, lo puedes comprobar con oxímetros, o sea, midiéndote la presión arterial, muchas otras cosas lo puedes comprobar. O sea, no es de que necesito un estudio científico que lo avale, pero estamos acostumbrados a que si no hay un estudio científico, entonces yo no le doy la importancia. Y si yo no le doy la importancia a algo, jamás me lo voy a creer. Y si no me lo creo, pues entonces ¿qué me sirve practicarlo? Me gusta mucho cómo lo platicas porque yo estoy convencida que una de las grandes dificultades que tenemos actualmente es que la mayoría vamos por la vida con la inteligencia emocional de un chango,
¿no? O sea, nadie nos enseñó, necesitamos un vocabulario de emociones. O peor. O peor, sí. O sea, yo me acuerdo de una terapia en la que me tuvieron que decir, Pau, este es un diccionario de emociones. Empieza a ubicarlas, a identificarlas y a ver qué significan eso en ti, ¿no? Y vivimos con 3 o a veces, luckily, 5 emociones cuando tenemos suerte. Y creo que lo que hace la respiración es mucho eso, ¿no? Es darnos esas pausas que no nos estamos dando. Tú hace rato hablabas de cómo queremos todo inmediato y somos la generación del microondas. Y la respiración te obliga a aceptar el paso del tiempo, ¿no? Por ahí dicen que la depresión es vivir en el pasado y la ansiedad es vivir en el futuro. Y la respiración te obliga a estar en el hoy, ¿no? Te obliga a Sí. centrarte en ti y a no ver más allá de lo que está pasando en ese momento. Y es cuando te obliga a que salgan esas emociones que tú estabas diciendo. Me pone a llorar media hora sin saber por qué, ¿no? Porque yo sí creo que hay una parte de energía que se acumula en el cuerpo, ¿no? Y que de alguna u otra manera, al respirar, se empieza a liberar como por arte de magia. Platicabas de la introspección y me gustaría que entráramos un poquito ahí, Gabo, y que nos dijeras, porque al principio decías que se empezó a alinear tu vida, ¿no? Pero eso no pasó de la noche a la mañana y que fue un Cero. proceso no solo largo, sino también doloroso. ¿Cómo fue hacer esta introspección y este estado mental y espiritual en el que entras a partir de respirar? Mira, nunca hubo algo claro. O sea, la introspección no era de algo, de algún evento o algo que puedas poner como en una imagen. Y ese es, ahorita tocaste un punto importante que dicen que la depresión es vivir en el pasado y la ansiedad en el futuro. ¿A qué te refieres con eso? A que está aquí, a que estás pensando en una o en otra, ¿no? Y así o sea, yo viví con mis broncas de ansiedad pensando eso, hasta que empecé a leer a Peter Levine, a Gabor Maté, a Bessel y a otros libros donde tuve otro aha moment muy fuerte y donde entendí que tanto la ansiedad como la depresión, como muchas otras cosas que hasta ni siquiera, o sea, que, bueno, pues obviamente las otras no son mentales, ¿no? Pero las llamadas enfermedades mentales están en el cuerpo, ¿sabes? No necesitas ir a trabajar con la mente en un psicólogo, en un tema cognitivo 100%, porque si no trabajas con el cuerpo, no lo resuelves. Entonces, ahí fue otro aha moment durísimo de, wow, o sea, este libro que se llama Waking the Tiger de Peter Levine me está describiendo a mí, o sea, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Y ahí es también lo que yo le llamo la introspección, es de conocer tu estado fisiológico, no necesariamente tu estado interno emocional, sino tu estado interno fisiológico. Saber que me siento ansioso, ¿no? Saber que me siento tranquilo. Que hoy en día tú le preguntas a alguien, oye, ¿hace cuánto no te relajas? Y no te van a saber contestar. Damos por hecho de, relajarte y estamos sentados viendo el celular. Hay gente que se sienta a meditar y no está meditando porque no está en un estado, no está entrando en un estado vagotónico, por así decirlo. Está sentado pensando. Pues la relajación hoy en día es algo sumamente difícil de lograr. Y tener esa capacidad de introspección te das cuenta que no estás relajado, ¿no? Por eso yo digo, y cuando alguien me dice, oye, ayúdame con mi ansiedad, digo, es que tienes que trabajar con el cuerpo. Y lo primero que creen es, un masaje. No, o sea, no va por ahí. O sea, va en la energía acumulada en el sistema nervioso. Y cuando digo energía no me refiero a energía holística, me refiero a energía eléctrica, que está acumulada en el sistema nervioso y que no permitimos como humanos y como especie, que se completen los ciclos de eventos traumantes. ¿Okay? Hoy en día está muy de moda también la palabra trauma y asociamos a trauma a algún evento fuerte, pero existen también eventos no fuertes que generan ciertos traumas en el cuerpo. Y el trauma, como dice Peter Levine, no es el evento, es lo que te pasó a ti a causa del evento. Y lo que te voy a decir solamente pasa
animales domesticados y en humanos. Pero en los animales libres no les pasa lo que a los humanos, donde guardamos trauma o guardamos cargas emocionales almacenadas en el sistema nervioso. Porque los animales libres sí permiten que se complete el ciclo del sistema nervioso de salir de un estado y regresar al otro. ¿Ok? Y eso te ayuda muchísimo la respiración para completar los ciclos, porque te saca automáticamente. Y esos llantos y esas vibraciones y esas cosas extrañas que pasan cuando la gente respira es el ciclo completándose. Entonces, por eso trabajar con el cuerpo es bien importante. Y eso pues, no tiene nada que ver con Wim Hof, pero sí tiene que ver con ciertas técnicas que puedes usar de respiración para completar los ciclos de trauma en el cuerpo, liberar la energía atorada y salirte de estar atorado en cualquiera de ambos opuestos o polos. O sea, aquí o allá, hablando del sistema nervioso. Entonces, cuando alguien te dice, sí, es que estás pensando en el futuro de la ansiedad, no. O sea, ese es un abordaje muy obsoleto, súper limitado, y yo creo que está haciendo más daño que beneficio, porque solamente ponen a la persona a estar en una obsesión de, güey, ¿en qué estoy? O sea, me estoy obsesionando de pensar que estoy obsesionado con algo, ¿sabes? En vez de estar trabajando con el cuerpo. Y la respiración es lo más poderoso que tienes para trabajar con el cuerpo. Hay muchísimas otras técnicas y todas las que, no de respiración, de muchas otras cosas. Yoga, meditación, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el fondo, todas hablan de cómo está tu respiración en ese momento. Y la respiración siempre se va a modificar como consecuencia de algo que hagas. Y ese ha sido el abordaje que hemos tenido a lo largo del tiempo, ¿no? Me voy a intentar relajar a través de la meditación y por consecuencia tu respiración se va a hacer mucho más lenta. Hazlo al revés y puedes tener un buen atajo o un hack, como les gusta llamarles a los biohackers, para que te ayude a este tema. Pero hazlo al revés y vas a ver la diferencia que va a hacer. Ya me Cabo, desvié, ya no sé si contesté no, tu pregunta. está buenísimo, pero, y me encanta porque estás hablando de cómo deberíamos de concebir un trauma, ¿no? Que es la percepción que tenemos de un evento, justo lo que dices, el cómo lo vivimos más allá del evento en sí. Pero todos los días nos estamos enfrentando a estas cosas que nos hacen reaccionar, que lo sentimos en el cuerpo del que estás hablando, ¿no? El enojo, el susto, la ansiedad por no llegar a algún lugar, lo que sea que nos afecta, que se siente en el cuerpo y que es con lo que tenemos que trabajar. Y a mí me encantaría que nos regalaras 2 o 3 tips súper concretos de qué hacer en nuestro día a día ante una situación en la que siento en el cuerpo algo que me está incomodando muchísimo, ¿no? Que puede ser esto que te digo, o sea, desde el tipo que se te va encima manejando, el insulto, el que, no sé, alguien te agrede, el que no lograste terminar algo que tenías que terminar y sientes esta ansiedad, en fin, algo que nos enfrentamos en el día a día, porque bien lo dices, esta es una herramienta que deberíamos de tener ahí encima permanentemente y no decir, voy a hacer mindfulness, espérame, ¿no? Voy a sacar el tapete de yoga, espera, o sea, cuando respirar es algo que nos puede tomar unos minutos, unos segundos y que podemos hacer en cualquier lugar. Entonces, me encantaría que nos compartieras un par de tips que pudiéramos empezar a implementar y que nos abran los ojos para decir, quiero hacer breathwork con Gabo. Tocaste un punto importante, porque ni el estrés ni las situaciones complicadas se van a ir. De hecho, se van a empeorar. Y lo que nosotros necesitamos hacer es saber salir fisiológicamente hablando de esas situaciones. Entonces, por ejemplo, algo muy sencillo que puedes hacer que siempre funciona es si tú estás agitada o si alguien está agitado por X situación, termina la situación y todavía se siente agitada, que se siente 3-5 minutos a alargar la exhalación. Que haga la exhalación mucho más larga, mínimo el doble, que la inhalación. Ese es así, básico. Y que siempre esté respirando por la nariz después de una situación como, ya sabes, muy, muy fuerte y que necesitas bajarte, por así decirlo.
Y si te sientes que no tienes energía y que te estás quedando dormido, entonces inhala mucho más de lo que exhalas. Y ahí puedes hacerlo con la boca. O sea, nada más no te marees y te vas a ir cargando de energía, por así decirlo. Entonces, eso es algo muy sencillo que puedes hacer. Hay una respiración muy famosa que se llama la respiración de caja, que imagínate un cuadrado, ¿no? En donde tu inhalación y luego tu retención y luego tu exhalación y luego tu retención deben ser del mismo tiempo. Y eso es algo que no está ni muy, que no te activa mucho ni que te relaja mucho, sino que te nivela. Entonces, eso es algo que te centra sin necesariamente mandarte a la cama. Por eso es muy poderosa la respiración de caja y no hay una forma exacta de hacerlo, depende de cada persona. O sea, si alguien tiene buena capacidad pulmonar, se puede aventar 10 segundos inhalando, 10 segundos aguantando el aire, 10 segundos exhalando y 10 segundos aguantando el aire. Pero si alguien es nuevo, puedes empezar con 3 o 4 segundos. Y repito, el tema no es la práctica. El tema es que la gente se va a La dar cuenta que constancia. ni siquiera puede estar 5 minutos haciendo eso sin revisar el celular. Y a mí me ha pasado, ¿eh? O sea, tampoco estoy diciendo que estoy blindado yo. O sea, soy humano y tengo las mismas broncas que todos los que vivimos en la Ciudad de México. Pero te vas dando cuenta de que dices, órale, no me puedo estar quieto 2 minutos. Y eso también te da mucho más que solamente la técnica de respiración. A mí me encantaría que habláramos de esta parte de la disciplina, ¿no? Por ahí una vez escuché a Andrew Weil, que es súper promotor de la 478, decir que él llegó a eliminar la hipertensión de pacientes con la 478, pero después de 2 años. No es como que, ay, Sí, ya me sí. quitaron todo, ¿no? Entonces, me encantaría que nos hablaras de la importancia de la constancia, porque como decías en un principio, es algo muy sencillo, pero bastante complejo. Y yo creo que la complejidad está en la constancia y en la conciencia. Sí, decimos que trabajar con la respiración en algo como acabas de mencionar, o sea, tratar, por ejemplo, presión arterial, asma, alergias, cosas como más, o sea, medibles, por así decirlo, es el interés compuesto de la salud. O sea, si hoy empiezo con una técnica que me dio tal persona, a lo mejor no siento nada en las primeras 2 semanas y de repente, ¡pum!, se va a subir durísimo porque los beneficios los voy a empezar a notar muy rápido, ¿no? Y de hecho, el tema de la presión arterial también Buteyko, así fue como se dio cuenta de que su respiración, no la que él inventó, que simplemente fue respirar menos, le estaba funcionando a revertir su presión arterial. Buteyko era un doctor ruso que tenía 28 años más o menos, y él trabajaba, era doctor, trabajaba atendiendo a gente que ya estaba en las últimas, y él tenía presión alta y tenía muchas broncas de salud, y un día se da cuenta que está respirando igual que las personas que están a punto de morirse, muy rápido y muy superficial, como, y empieza a cambiar su patrón respiratorio y empieza a respirar mucho más lento, más profundo, y desarrolla la famosa técnica que se llama Buteyko Breathing Technique, que para mí es de las cosas más poderosas que hay, no porque te va a hacer llorar como las del otro espectro, sino porque te va a aventar a un estado parasimpático de inmediato. Y eso es algo que a veces no tenemos. O sea, estamos ya acostumbrados a las técnicas de respiración que te activan, ¿no? Tipo Wim Hof, eso es simpático 100%, ¿eh? Y te prende y te lleva para arriba para después apagarte. Pero hay otras que no te llevan para arriba, simplemente te llevan para abajo directo. Y esa es, por ejemplo, Buteyko. Y Buteyko también, hay muchísima gente en todo el mundo que utiliza esa técnica para ayudarle a gente a controlar la presión arterial. Controlar. A mí no me gusta usar la palabra revertir porque no me gusta dar falsas promesas, pero sí se puede controlar. Y lo que hacen es respirar más lento para que los niveles de CO2 suban y el CO2 es vasodilata. Entonces, tus arterias cerradas, presión más presión, arterias más abiertas, menos presión. Entonces, todos los trabajos de respiración se trata de trabajar con el CO2, no con el oxígeno. Ah, eso está interesantísimo. Cuéntanos un poco más, Gabo, porque
a ver, si bien lo acabas de decir, no se trata de decir que a través de la respiración te vas a curar de un cáncer, ¿no? Evidentemente es una herramienta que te pueda llevar, que te puede ayudar a llevar cualquier proceso de salud mejor, que eso es evidente como cualquier otra técnica enfocada en equilibrar, ¿no? Tu mente, tu cuerpo, tu parte etérea, espiritual y demás. Pero, ¿qué cosas sí has podido comprobar de manera muy concreta a gente que le haya ayudado? Como en tu caso, que trabajaste en un tema de salud emocional y mental muy importante, pero ¿qué otras cosas has visto que afecten estados de salud, cuerpo físico en algún funcionamiento? Hablaste muchísimo también de justamente esa conexión con la fisiología del cuerpo. Entonces, qué has podido ver en tu experiencia? Que si es así como muy contundente, independientemente de que entendemos que no es que sea la pastillita mágica el respirar. Claro. Mira, yo no sé, por alguna extraña razón, la gente llega con la persona con la que debe llegar. Y en mi caso me ha llegado mucha gente que tiene más antecedentes de ansiedades y cosas de enfermedades mentales o situaciones mentales, no tanto físico. Y ahí sí, o sea, me han mandado mensajes y he recibido de feedback de, oye, no sabes cómo se me bajaron los ataques de pánico, no sabes cómo cambió esto, no sabes cómo cambió el otro, muchísimo. En temas, por ejemplo, de alergias también han habido muy buenos resultados. Y de reentrenamiento respiratorio. O sea, gente que duerme mejor, por ejemplo, eso es algo que reportan muchísimo, que se siente con más energía, que no se sienten tan cansados todo el tiempo, que dejan de tener la nariz tapada, cosas así. O sea, tengo un muy buen amigo que hasta la fecha me dice, esta es época de alergias y no tengo alergias desde que me ayudaste a respirar otra vez. Y cosas así. Oxímetro, o sea, si tú te pones un oxímetro, luego en muchos talleres pongo oxímetro, se dan cuenta de cómo sienten que no les falta el aire, por ejemplo, pero están muy bien oxigenados. Los pongo a correr con oxímetro para que vean cómo están modificando sus niveles de oxígeno, pero realmente no he tenido muchos casos físicos. No es porque yo los bate, es porque no se ha No dado, han llegado, no han llegado. no han llegado. Bienvenidos, nada más no han Sí, sí, llegado. sí, porque una de las cosas que veía, ¿no? Que tú estás certificado en Oxygen Advantage, es que tienen un programa específico para diabetes, lo cual me llamó la atención impresionante porque nunca lo relacionaba. Sí, no es que ellos tengan un programa específico, es que uno de los instructores pioneros es diabético. Okay. Entonces, él ha desarrollado a través de su propia experiencia como un curso específico para diabetes. Y el tema de diabetes, por ejemplo, para el hielo sí es un poco más delicado, pero Ujú. para la respiración depende qué hagas. Es que es lo que hablábamos hace rato, ¿no? O sea, depende de la persona y de en qué momento de la vida estás. Y es no solo en un tema de que cómo estás emocionalmente y cómo estás físicamente y también creo yo, el estar en el aquí y en el ahora y el mirar hacia adentro también te conecta con una parte espiritual. O sea, ahí no estamos hablando de Segurísimo. religión, sino de qué hago. Mucha gente hoy en día están preguntándose cuál es su propósito. Si nunca ves hacia adentro, no lo vas a encontrar, ¿no? Entonces, Claro. ¿cómo fue tu experiencia? Porque me imagino que una de las cosas que yo creo mucho es que dejamos de escucharnos, ¿no? Y hay una desconexión absoluta, tú lo decías hace rato, queremos desconectarnos, punto, ¿no? No solo de la respiración, queremos hacer checkout, ¿no? Y entonces empezamos a buscar diferentes alternativas, que lo más fácil, como tú decías, puede ser cualquier tipo de adicción, llámese comida, llámese alcohol, llámese cigarro, llámese otro tipo de drogas. Ejercicio, hay muchísimas, ¿eh? Que De son todos bien nos, vistas en la sociedad. exacto, de todos nos podemos volver adicto, el trabajo, o sea, you name it. Entonces, ¿cómo es que a través de la respiración lograste hacer un check-in contigo, ¿no? Y pudiste conectar también con tu propósito, porque diste un cambio de vida enorme. Entonces, ¿cómo fue que lograste eso? Y si nos puedes platicar de tu experiencia, porque yo creo que una de las cosas que muchas jóvenes se preguntan es, ok, pero ¿cómo me escucho? ¿Cómo encuentro esa voz? ¿Cómo sé a qué me voy a dedicar? Y tantos papás, yo creo Claro. que también dicen, ¿cómo le hago para responder esa pregunta ante mis hijos? ¿Cómo fue tu experiencia de reconectar contigo a través de atreverte a hacer el trabajo respirando? Me obligó.
O sea, me obligó, fue inmediato el tema de, wow, esto es un trabajo profundo. Porque no a mucha gente le pasa lo que a mí me pasó. Y de hecho, volví locos a amigos e instructores de, güey, me está pasando esto. Güey, ¿qué opinas de esto? Ya decían, ya, por favor, ya no me escribas, cabrón. O sea, yo pasé por una ola gigantesca de sensaciones y emociones increíblemente raras respirando. Y estuve años intentando saber por qué me pasaban todas las cosas que me estaban pasando y casi me vuelvo loco. Entonces lo solté. Dije, no necesito saber, solo necesito aceptar. Y me obligó porque era muy fuerte. Para mí fue un trabajo muy, muy fuerte desde el día uno. O sea, eran unos llantos que decía, no puede ser que llevaba cargado internamente tanto tiempo. ¿De qué? No importa. No importa porque está saliendo, ¿no? Y me obligó, y me obligó, y me obligó. Y luego probaba otra cosa y era, wow, esta sensación nueva está increíble. Me sentía relajado, me quedaba dormido. O sea, eran como señales de, puf, o sea, estás pudiendo bajarte así drástico. Pero me obligó. Eso que es algo místico, mágico, como quieras llamarle, te obliga. O sea, no hay de otra. Y ese es un componente importante en el trabajo de respiración porque hay algo más. Cuando tú estás respirando de ciertas formas, llega un punto en donde tú ya no respiras, te están respirando a ti. Y eso es duro porque no hay tú. Estás simplemente en una permanencia como parte del todo muy, muy fuerte, que a veces no se puede explicar, pero sí se siente. Y la verdad es que no muchos respiradores logran poderse sentirse así, ¿no? Porque es duro el trabajo de respiración. Y el buen trabajo de respiración siempre, siempre, la gente que llega ahí siempre está pasando o va a pasar o acaba de pasar por un cambio. Siempre. Esa es como una ley así universal. Porque también hay gente que respira y no lo vuelve a hacer. Dice, sí, estuvo padrísimo la experiencia. Sí, estuvo súper chido. No me gustó, la pasé fatal. Pasa, pasa, definitivamente pasa. Me ha pasado gente también que no siente nada, nada. Y te puedes dar cuenta, o sea, ya con callo te das cuenta que tiene tantas personas. O sea, dime cómo respiras y te diré quién eres. Refleja mucho de tu estado físico y mental. Y hay personas que son cebollas, y para romper esas capas es un problema y a lo mejor la entrada a respiración no va a ser ahí, a lo mejor necesitan otras cosas. Hay gente que son más sensibles que otras personas, entonces siempre es diferente. Si no fuera mágico ni místico todo esto, todos los resultados serían iguales en todas las personas, ¿sabes? Claro. Oye, Gabo, y justo acabas de decir algo, dime cómo respiras y, ¿no? Y te diré quién eres, ¿Quién eres? pero justo me pongo a pensar que mucha de la gente que nos está escuchando va a decir, puta, y yo, o sea, ¿cómo saber si estoy respirando bien o no? O sea, es más, yo no tengo ningún problema, ni tengo ansiedad, obvio, muchos no tenemos conciencia de si tenemos adicciones o no, estoy sano, no me canso, o sea, tengo los problemas normales. Entonces, ¿cómo saber si estamos respirando bien o no? Mira, de hecho, es todo un tema, porque hay gente que hay atletas olímpicos que no respiran bien. Y hay gente que no hace ejercicio que sí respira bien. O sea, es muy, muy raro. Pero de entrada hay como una ley universal del respirar bien o mal. La primera es usar la nariz. La segunda es que nos escuche. O sea, si tú escuchas a alguien respirando, te escuchas a ti respirando, generalmente la mayoría de las veces está respirando más aire del que necesita. La tercera es que sea A ver, rítmico. otra vez, ¿cómo es? Sí, si tú te escuchas a ti respirando o Sí, a alguien más, significa que estás respirando más aire del que deberías respirar ok, metabólicamente hablando. Como ok. cuando respiras muy profundo, ¿no? Que te escuchas. No, tú puedes respirar profundo y no se oye.
Está respirando mal. O O sea, sea, es el que si alguien le ronca, que dice, es imposible, tache, mal respiración, sí, reprobado. apneas, o sea, esas son como señales, alergias. Pero si tú le dices a alguien respira profundo, lo primerito que van a hacer es levantar hombros, se les van a tensar aquí, exacto, porque creen que respirar profundo es respirar fuerte y con esta parte, pues respirar profundo es respirar abajo y horizontal. Mm. Entonces, si tú le dices a alguien respira profundo y no lo escuchas, Es que y está tú sí te mágico esto de la escuchas, respiración. O sea, justo ahorita que lo dijiste y lo hice consciente, empecé a hacer justo respiración más en el estómago Abajo. ajá, más abajo. Y entonces y debe haciéndolo ser consciente ya no me lateral, ¿eh? escuché. Ajá, O sea, sí. debe ser horizontal, no es vertical. Ujú. A ver, entonces otra La vez. otra es que sea rítmica. Ok. Rítmica es lo mismo que o sea, el mismo tiempo de inhalar para exhalar, Sí, o que no sea, por no se ejemplo, rompa. en gente muy enferma, que respiran. O sea, Escucho y rítmica me da ansiedad. generalmente es mismo tiempo de inhalar, mismo tiempo de exhalar, generalmente. O sea, que Ok, se vea con ritmo, de que fluya, bien. ¿no? Entonces, lenta, rítmica, silenciosa. Eso es como la descripción de una Y por buena la respiración. nariz. Eso es ley de vida. O sea, si respiras por la boca, ahí tienes mucha chamba que hacer. Mm. Dinos 3 cosas muy sencillas, porque sé que es bien complejo, de por qué respirar por la boca está mal. Si tú ves un corte anatómico, te vas a dar cuenta que la boca es de este tamaño, la cavidad de la boca, y la cavidad de la nariz es de este tamaño. O sea, te lo contesto con esta tontería. Imagínate que mañana vamos a comer, a echar unos tacos, y me empiezo a comer el taco por la nariz. Vas a decir, ¿qué puedo con este güey? No lo vuelvo a 100%. sacar a ningún lado. Es así de absurdo es respirar por la boca. En el día a día, ¿eh? Mm, Y dormido, porque hay técnicas de respiración que se usan por la boca, mm. ¿ok? Pero, como dijo un buen maestro, si quieres respirar por la boca, primero aprende a respirar bien. Y es Ok. malo o sea, además de que la nariz está hecha para respirar, ¿por qué es malo respirar por la boca? Número uno, no usas los filtros naturales del cuerpo. La gente que respira por la boca se enferma más, mucho más que la gente que respira por la nariz. Número dos, metes más aire, mucho más aire. Y si tú respiras por la nariz, si alguien lleva respirando por la boca toda la vida y de repente se cambia nariz, va a decir, siento que no puedo respirar, siento que no entra el aire, porque eso es justamente lo que hace la nariz. Filtra el aire, hay turbinas, hay resistencias y entra menos aire más lento, porque en temas de respiración funcional, por así llamarlo, menos es más. Si tú respiras más aire del que deberías, el CO2 está más abajo de lo que debería. Y si el CO2 está más abajo que lo que debería, no puede salir el oxígeno de la sangre al cuerpo y a tejidos. Aunque tu oxímetro te marque 98%, no significa que estés bien oxigenado o oxigenada por dentro. Entonces, ¿Qué ¿qué significa oxigenas estar bien mejor? oxigenado por dentro? Que si tengas buen oxígeno en tejidos, órganos, músculos, cerebro, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, y ahora así como cuando decimos es que no oxigena a alguien, O sea, literalmente no le hay circula una la cosa sangre. que se llama el ciclo de Krebs, que le llaman la fórmula de vida, que es mucho más compleja de lo que te voy a decir, pero en sí, todas las células de tu cuerpo, los trillones de células de tu cuerpo, necesitan dos cosas para generar energía: glucosa y oxígeno. Nada más. Entonces, la manera en cómo respires va a tener un impacto en la manera en cómo tus células generan energía. Por eso, cuando digo lo que deberías de respirar metabólicamente hablando, me refiero a eso. Claro, y también el oxígeno puede ser un estrés oxidativo, que también si estás metiendo Exactamente. Y mucho el más. exceso tampoco está bueno, es el equilibrio. No. Y ahí, qué bueno que lo dices, porque mucha gente empieza a hacer promociones de respiraciones que generalmente son las de Wim Hof, pero no les llaman así, les llaman transformativa y le ponen muchísimos otros nombres. Y el pick-up line es superoxigénate. No te superoxigenas, eso no se puede, ya no te puedes oxigenar de más. Puedes usar mejor el oxígeno, ¿sabes? Pero no es de que te estás superoxigenando, eso no es verdad.
Y así como la cama de Michael Jackson que se metía, no sé qué, y aparte se oxigenaba, o sea, pues no, ¿no? Existe la hiperbárica, no sé si Michael Jackson la tenía, pero Por decir. sí te voy a decir algo que sí tenía Michael Jackson que te va a llamar la atención. Tenía algo que se llama el síndrome de la nariz vacía. Y Mm, la gente que se opera tanto de la nariz, le quitan tantos tejidos de la cavidad nasal que ya no sienten el aire entrar ni wow, salir y se acaban suicidando porque se vuelven locos. wow. Ah, Se wow, vuelven locos de que no siento mi respiración. por supuesto. Qué Por fuerte. eso Eso no sí se, no tenía se Michael operen la Jackson. nariz, por favor. O No se tantas deformen veces. la Que sea, nariz. si no hay de otra, sí. Si no hay de otra, sí, pero que no sea tu primer acercamiento a reparar algo. Claro. Sobre todo el tabique. Generalmente la nariz se acopla y se adapta aunque tengas el tabique un poco desviado. Mm. Sí, oye, Oye, tengo que hacer una pregunta obligada antes de irnos porque ya nos vamos a ir. Siempre, o sea, yo estoy obsesionada con el tema de la alimentación y creo que es de las cosas en las que más nos empezamos a fijar, ¿no? Cuando queremos hacer cambios de vida es como típico, es el nutriólogo y yo creo que es un cambio fundamental. Pero en tu caso que llegó el cambio de vida a través de la respiración, ¿cambiaste tu alimentación? Sí, sí la cambié. Sí la cambié y he pasado por muchísimas dietas y maneras de comer, la neta. Y no llevo un régimen de nada. No me gusta usar dietas, la palabra dieta, pero sí me gusta comer cosas que su origen sea medio naturalesco, ¿sabes? No de plantas de producción ni cosas así. O sea, eso es lo que me fijo, que el origen de lo que compro para comer sea de un origen no tan procesado y no tan industrializado. Justamente era la respuesta que esperaba porque creo que lo digo mucho, que somos especies en cautiverio, ¿no? Y lo que le pasa a los animales en cautiverio en un zoológico es que se enferman. Y creo que técnicas de respiración te conecta con tu estado natural y entonces seguramente regresaste a querer esta comida natural como Sí, como estaba que se siendo. te va desantojando lo que no te hace bien. Y la verdad es que, te voy a poner un ejemplo, pero verduras que vienen de alguna granja saben mejor que las que no. Entonces como que te empieza a gustar más. Y ojo, hay veces que no se puede, ¿eh? Y no pasa nada. Tampoco Exacto. pasa nada. Creo que ser tan estricto con eso te hace todavía peor que no ser Sí. estricto. Pero sí, sí cuido eso. Sí me gustan echarme hamburguesas de vez en cuando, de obvio. buenos lugares. Pero, o sea, no soy tan estricto, la neta. Está bien. No, solo estás más conectado con tu cuerpo y eso Exacto. te pide ciertas cosas y pues te las comes y ya, ¿no? Sí, pero no llevo un régimen e intento no comer porquería ni procesados. Bien, Bien. Pero una bolsa de papitas luego es difícil sí. resistirte. De vez en De cuando. Una, vez en cuando, exacto. una. Oye, Gabo, pues la verdad es que ha estado deli platicar y conocer más sobre breathwork, sobre toda tu experiencia. Estoy segurísima que mucha gente está inspirada en querer conocer más, en querer saber más. Y aunque ya nos compartiste varios aha moments, no queremos irnos sin que nos compartas uno más. Uf, el tercero también fue un aha moment muy padre y no quiero sonar arrogante, pero estaba en una sesión de respiración y estuvo así súper profunda, de esas que ya, no eres tú, no existe Gabo, no existe nada, simplemente estás. Y me llegó un insight muy fuerte de esto tienes que compartirlo. O sea, para eso estás en este mundo. Y ese fue otro aha moment muy, muy chido. Y desde ahí mandé todo al carajo y me enfoqué a esto. Y no te estoy diciendo que ha sido fácil, pero sí fue un insight muy, muy bonito porque sí creo que cuando alguien vive con un propósito vive completamente diferente. Está increíble, te llegó tu misión en Pues la puedes mera llamarlo así, no lo práctica. sé. Me llegó mi aha moment. Está bien, está bien. Oye, Gabo, ha sido increíble platicar contigo. Si alguien te quiere seguir, si quiere ir a tus talleres o llevar a sus hijos, que sé que también estás haciendo eso para niños, ¿dónde te encuentran? Tengo una cuenta de Instagram que se llama Bread House. Bread House es este lugar que puse donde este año va a haber un lugar físico, varios cursos en línea y muy buenos proyectos que tengo para este año.
Bread House con una sola H, es como un juego de palabras. La neta no soy muy bueno en redes sociales, no estoy ahí pegado todo el día, pero ahí subo todas las actividades que hay, noticias, próximos talleres. Ahí viene también un link a mi WhatsApp. Si la gente me quiere escribir, yo encantado de contestar. De preferencia escriban, no hablen, pero si no, igual les voy a contestar. Y todo ahí, todo lo tengo ahí. Tengo una página de internet también, breadhouse.com, donde hay descripción de diferentes técnicas, de los talleres que doy, y todo lo anuncio ahí. Padrísimo. Pues ya, esperemos que más gente se apunte y que se animen a intentar la técnica que sea, pero a respirar. Sí, y incluidas ustedes. Y así Seguro. hacemos la parte 2 después del taller. Va, Me encanta. anotado. Muchas gracias, Gabo. Qué increíble tenerte por No, aquí. gracias a ustedes. Qué padre plática.